Bueno, la necesidad de la teología sistemática, yo diría, es urgente. Y me surge este tema para la Academia de Liderazgo Cultural por una razón, que tenemos que cambiar nuestra forma de pensar y empezar a pensar bíblicamente sobre todas las cosas. No es una tarea religiosa, es una tarea que abarca todas las cosas, porque en realidad todas las cosas son religiosas en este sentido, pero no religioso en el sentido clásico. Quiero rápidamente darles un bosquejo de una teología sistemática para que tengan idea. Pero el propósito hoy no es tanto entrar en todos los detalles de una teología sistemática, porque esto es un curso gigantesco que en este momento no estamos haciendo. Pero para que tengan una visión rápidamente, vamos a darles el bosquejo del libro que me está ayudando para la teología sistemática que estamos hablando hoy. Entonces, en su introducción cubre infalibilidad y la necesidad de la teología sistemática, que es parte 2 que estamos cubriendo hoy. Creación y providencia, la doctrina de la divinidad bíblica, la Trinidad ontológica y económica. Tristemente, las iglesias y los pastores ni siquiera saben qué es la Trinidad económica. Doctrina del Rey, Cristo. Doctrina del Espíritu Santo divino. El pacto, la teología del pacto. La naturaleza teológica del pecado. Don Rani, disculpe, ¿nos está leyendo de algo o nos está compartiendo algo? Porque estamos viendo el screenshot de la presentación anterior. Ah, ¿no están viendo lo que estoy presentando? No, señor. Ok, gracias porque en teoría estábamos haciendo eso. Voy a salir de esto y vamos a volver a entrar. ¿Ya lo están viendo? Ahora sí, muchas Y gracias. ahora sí, muchas gracias. Número 10, expiación. Solo hago un breve comentario que es muy importante, que es una solución para los sadismos y masoquismos y es una solución para la paz. O sea, todo esto tiene que ver con el orden social, no solo un asunto eclesial. Y eso es lo que voy a seguir martillando una y otra vez. Justificación, como protestantes hemos pensado solo en nuestra salvación y justificación personal, pero ¿qué es el resultado de la justificación en el orden social? No se puede hacer un buen omelette con huevos podridos. Necesitamos una sociedad de muchos justificados para crear justicia. No es un asunto neutral la justicia. La justicia tiene que ver con Dios y su reino. En volumen 2, doctrina de la eclesía, la asamblea política, y digo político en el sentido general, en el sentido no partidario, pero es una asamblea que tiene que ver con ley, con orden, con dominio, no solo religioso, no solo un culto, es la asamblea del rey, es parte de su gobierno en la tierra. Doctrina de los fines y el futuro, la escatología.
doctrina del hombre, la antropología bíblica, la teología de la tierra. Muy pocos teologías sistemáticas tienen una sección sobre la teología de la tierra desde la teología bíblica. La teología del trabajo y vocación, clave para el discipulado de la nación. El tiempo, muy importante. La autoridad. Y Rushdoony termina su sistemática teológica de 2 tomos con la oración. Entonces, eso es un bosquejo. Yo en el pasado he analizado varios bosquejos de varios grandes teólogos. Es bueno hacer para que usted tenga una visión global de cómo es que la Biblia resume la verdad bíblica. Entonces, la necesidad de la teología sistemática es el tema en esta parte inicial. Y aquí con el diagrama pongo la Trinidad ontológica arriba y con algunos símbolos que indican elementos de la creación y que hay una relación entre todos los elementos de la creación, el hombre, el cosmos, los animales, las plantas, todo es teológico. ¿Por qué es teológico? Porque tiene que ver con la Trinidad ontológica, que es el creador de todo. Entonces, todos los elementos aquí abajo tienen que ver con Dios. No hay nada suelto. Pero el pensamiento secular nos quiere vender otro sistema. La palabra sistemático en la teología sistemática significa, entre otras cosas, primero, una declaración integral y unificada de lo que la Escritura en su conjunto enseña acerca de Dios, el hombre y la creación. La revelación de Dios en las Escrituras se reúne en forma resumida y completa. Y los resultados de la teología bíblica, la exégesis y el análisis de las Escrituras y su significado se organizan y exponen. Esa es una definición como en general de una teología sistemática. La teología sistemática, al igual que el próximo tema que vamos a abordar, creo que la otra semana, apologética presuposicional, no busca probar a Dios. Muy importante, la Biblia nunca intenta probar a Dios. Dios no necesita una prueba. Se supone Dios. Él es el punto de partida, el arranque del pensamiento. Los apóstoles no se ponen a probar a Dios, proclaman la verdad. Y eso es parte de la apologética presuposicional. Más bien presupone al Dios trino como único fundamento y medio del razonamiento y prueba. Y si pensamos en Hebreos 11:1, vamos a ver que es cierto. Van Til lo saca a la luz cuando dice, todas las disciplinas deben presuponer a Dios. Pero las disciplinas en un mundo secular presuponen un Dios irrelevante que no tiene nada que ver con nada en este mundo, solo con el culto y los religiosos que cantan alabanzas los domingos. Patético, jorobado, asmático
forma de pensar sobre la teología. Dice, pero al mismo tiempo la presuposición es la mejor prueba. Yo antes pensaba, bueno, ¿cómo sabe Van Til eso? Eso es Hebreos 11:1. En la segunda parte, la fe es la demostración, la prueba de lo que no se ve. Entonces, la prueba está en la presuposición. Ahora, todo sistema de pensamiento, solo tiro algo filosófico, todo sistema de pensamiento humano usa en cierta forma razonamientos en círculos, porque su punto de partida y todo lo demás tiene que arrancar y regresar donde inició. Entonces, no es diferente la fe cristiana. La fe es la demostración, la prueba de lo que no se ve. Entonces, todas las disciplinas, y cuando Van Til habla de disciplinas, todo el pensamiento humano, todo lo que hacemos en nuestro estudio y vocación debe presuponer a Dios, pero al mismo tiempo la presuposición es la mejor prueba de este Dios. Todas las ciencias son teológicas, porque Dios es el creador de todo. Noten, mis amados hermanos, que estamos dando vuelta a la torta de lo que se nos enseñan en la U. Porque son teológicas, porque vuelvo al mismo. En el principio era el verbo. En el principio, Génesis 1, Dios. Y si Dios ha creado todo lo que existe, entonces todas las ciencias, todo el conocimiento es en el fondo teológico. Lo que unifica todas las ciencias y le da razón de ser es Dios. Esto es la raíz de la teología sistemática. Dios, para citar Van Til, es el universal concreto. No es un concepto limitante filosófico. Él es un ser concreto, universal, y es universal porque de él sale todo. Él ha creado todo ex nihilo desde la nada, pero por otro lado, en la Trinidad nos da base para los particulares concretos. Entonces tenemos en la divinidad particulares concretos y un universal concreto que da razón para todas las cosas y relaciona todas las ciencias. No como el mundo o como esta teología de Pachamama o el unismo o el panteísmo. No, no, no. Dios no es parte de su mundo. Él está en su mundo, gobernando su mundo, involucrado en su mundo, y tiene que ver con su gobierno, con todo. No se confundan. Antiguamente la teología era la reina de las ciencias. Yo personalmente vuelvo a decir que es la reina de todas las ciencias, porque Dios es el rey de todas las ciencias. Y la teología por excelencia trata de Dios y todo lo que hace Dios. Toda la palabra sistemático en teología sistemática significa, entre otras cosas, primero que es una declaración integral, unificada, de lo que la escritura en su conjunto enseña acerca de Dios. La revelación de Dios en las escrituras se reúne en forma resumida y completa.
como ya leímos, y los resultados de la teología bíblica, la exégesis y el análisis de las escrituras en su significado se organizan. Es sistemático y vamos a ver que los hombres son constructores de sistemática. Todos son de alguna forma sistemáticos con su cosmovisión, con su fe. Tristemente, los cristianos son sincretistas que en vez de ser leales y consistentes con el pensamiento sistemático partiendo de Dios, tratamos de cubrir todas las bases para congraciarnos con los profesores y el mundo secular. En segundo lugar, la palabra sistemático significa que el Dios o Dios es totalmente soberano y no cambia. Solo un Dios que no cambia, que es totalmente soberano, puede tener una teología absolutamente sistemática. Esto permite que es verdaderamente conocible este Dios. Porque si cambiara o no fuera soberano, estaríamos tratando con una entidad o un ente que no podemos conocer. Nunca lo podemos conocer en su totalidad, por supuesto, pero Él se ha revelado. En tercer lugar, la teología sistemática significa que la presuposición de la teología no es la mente del hombre autónomo, sino el Dios soberano de las Escrituras. La sistemática, al igual que la apologética presuposicional, no busca probar a Dios y su existencia, más bien presupone a Dios. Todas las disciplinas deben presuponer a Dios, pero al mismo tiempo la presuposición es la mejor prueba, valga la repetición. Cuarto lugar, como siempre ha subrayado Van Til, la sistemática niega el concepto de la neutralidad. No hay hechos neutrales, ni pensamientos neutrales, ni hombre, ni razón neutral, ni juez, ni científico, ni hombre en la tierra que es neutral. Ni mucho menos Dios es neutral. Todos los hombres, hechos y pensamientos comienzan con el Dios soberano y trino y comienzan con la rebelión contra Él. Solo hay dos opciones. La sistemática afirma a Dios, la negación de la sistemática es la negación del Dios de la Biblia. Y una de las cosas que observamos en los teólogos liberales como Barth y otros, y los teólogos de la muerte de Dios, la teología de la muerte de Dios, niegan la posibilidad de la sistemática. Dios no puede ser ni la teología sistemática porque niegan el Dios de la Biblia. Quinto, la sistemática es necesaria si los hombres han de pensar inteligente y lógicamente. O sea, sin la sistemática bíblica, quedamos sin la posibilidad de inteligencia real ni la lógica. Sin el concepto de sistemática y el Dios que éste establece, no podemos aferrarnos a un universo racional y comprensible
ni a ningún orden significativo en él. La razón y la lógica del hombre no regenerado opera contra el trasfondo del caos, un vacío sin sentido, de modo que la razón y la lógica son en esencia más que irracionales, son absurdos. Es decir, sin Dios y sin el Dios de la sistemática, la razón y la lógica son en esencia irracionales. Y quedamos en lo absurdo. Entonces, la necesidad de la sistemática. La sistemática es necesaria si los hombres han de pensar lógica y inteligentemente. Sin el conocimiento de la sistemática, la palabra de Dios, no podemos garantizar un universo inteligible o ningún orden dentro del universo. Tenemos un universo de hechos brutos, como así que vamos a ver a continuación. Es importante que entendamos el concepto de hechos brutos, porque sin la sistemática bíblica, la alternativa es hechos brutos. ¿Qué significa hechos brutos? Van Til lo propone como una infinitud de cuentas. Vea estas cuentas. Ahora, estas tienen huecos, pero Van Til propone que los hechos brutos, para definirlo como el contrario a un universo con un Dios que gobierna todas las cosas y da sentido a todas las cosas, son de una infinitud y no tienen huecos y no hay hilo para conectarlos. Esto es lo que significa hechos brutos. El conocimiento y la ciencia sin Dios. Imagínate cuentas infinitas sin huecos y sin hilo y tienes que hilar todo en orden perfectamente. Ese es el dilema del hombre sin Dios. Porque es Dios que da orden a las cuentas, es Dios que provee la unidad para hilar y poner cada cuenta en su orden y su relación. Y aún pensando en un hilo y cuentas, es un ejemplo mucho más sencillo porque en realidad los hechos brutos son hasta más complicados que un hilo infinito y cuentas infinitas sin hueco. Imagínese que usted tiene ahora, al negar Dios, ¿qué le queda? Lo que le queda es una infinitud de hechos brutos y usted tiene que relacionarlos todos y si uno queda fuera de orden o le falta uno, entonces tu conocimiento ya no es válido. No hay forma de relacionarlas porque son infinitas. Este concepto de los hechos brutos es importante porque es la alternativa a la sistemática. O tenemos Dios y un universo ordenado, con Dios gobernando todo y todo átomo en el universo tiene su relación entre sí porque Dios gobierna todo, o tenemos un universo de hechos brutos. No hay otra alternativa.
filosóficamente. Entonces, después de esta teoría, vamos a pensar un poco sobre la sistemática práctica. La vida de cada hombre es gobernada por una teología sistemática implícita. Esto es inescapable. Por más que los filósofos y los pensadores y los ateos y los hombres pecadores quieran evitarlo, no lo pueden evitar. Pablo lo dice, que todos conocen a Dios. O como dijo Calvino, Dios en el corazón de cada hombre es infixus infrasceribus, es decir, indeliblemente escrito en cada átomo de su ser. No puede escaparlo. Yo a menudo cuando hablo con los no creyentes, les hablo con esta fe de la absoluta existencia de Dios y que ellos lo saben, porque la Biblia dice que lo saben, aunque lo niegan. En toda la sistemática práctica, el mito de los intelectuales. Mi problema, hermano Randy, es que yo tengo un problema intelectual en mi razonamiento con este asunto de la existencia de Dios. Solo el académico y la élite es capaz del pensamiento inteligente y lógico. La gente común y corriente no. Nosotros dominamos el pensamiento lógico y racional. El indígena, el negro, el obrero, el trabajador, los de trabajos ahí en la calle no son capaces. Los élites creen que la sabiduría empieza con ellos y con los académicos. Los demás son irracionales. Y hablo con sarcasmo. Pero los hombres en todo lugar son lógicos y sistemáticos en su pensamiento. El hombre es un constructor de sistemática y piensa sistemáticamente. Lo que pasa es, el problema es su presuposición, su punto de partida, su referente, su compromiso último. Si no es Dios, su sistema parte de un ídolo. Entonces el problema no está en su pensamiento y en su lógica, sino en sus presuposiciones. Entonces, de su fe, de sus presuposiciones, el hombre empieza a trabajar lógicamente para crear su sistema. Y ahí tenemos tantos sistemas de pensamiento. Pero Dios está llamando. Hace un llamado a la sistemática práctica. Y esto nos lleva a lo que cité en el inicio, que nuestra vida entera, todo lo que hacemos debe ser una peregrinación, una aventura. Ustedes, mis amados hermanos, están empezando en este curso una aventura porque tristemente los pastores no enseñan cómo pensar sistemáticamente, verdaderamente sobre la realidad bíblicamente. Es una aventura, un llamado a desarrollar las implicaciones de la tierra, es decir, del cosmos, de la potencialidad que hay en todo el cosmos, en la tierra, ¿a través de qué? El conocimiento. Un conocimiento que está
ligado con la fe y esta fe en Dios, arraigado y cimentado en Dios, con la justicia, con la santidad y el dominio bajo Dios, con el fin de ir caminando hacia la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esta ciudad que buscaba Abraham, pero dice Rushduni que me llamó poderosamente la atención que el ciano, o sea, el blueprint, el plano arquitectónico de la ciudad de Dios, está en la Biblia, en la ley bíblica. El plan es enteramente de Dios. El hombre no puede abandonar la necesidad para esta ciudad, que es una necesidad creada, ordenada por Dios. Es esto lo que estamos trabajando según Hebreos 12 sobre el monte de Sión y la asamblea universal de la iglesia que se reúne con Dios para gobernar la tierra. El hombre caído sustituye su propia pseudo sistemática y con este plan edifica la ciudad del hombre. Así que tenemos, como dijo San Agustín, la ciudad de Dios versus la ciudad del hombre. Génesis 11:4 nos hace ver esta ciudad que está edificando el hombre, partiendo siempre de la criatura, no del Dios creador. Ahora tenemos un problema terrible y por años me quedaba como patinando. ¿Qué es, Señor, que casi toda universidad y todo seminario bíblico que empieza bíblicamente al rato se desvía y acaba en el terreno del enemigo? Es por la mala sistemática. La sistemática académica y de los seminarios bíblicos y las universidades cristianas, ni hablar de los seculares, tienen un problema del análisis crítico o crítica académica o la omnipotencia de la crítica académica. Vamos a hablar un poco de esto. Ahora, hay un análisis crítico cristiano, pero parte de la Biblia. Es otra cosa. Uno, ese es el problema que tenemos en las universidades cristianas y seminarios bíblicos, es que nosotros, los cristianos, no pensamos sistemáticamente partiendo de la Biblia. Queremos el prestigio elegante de partir de las presuposiciones del mundo. El análisis crítico presupone una postura objetiva, autónoma de parte del hombre. Pero esto es imposible y tenemos que desmitificarlo, atacarlo con ferocidad. Dicen que el problema del hombre no es moral, es intelectual. No, su problema no es intelectual, porque es lógica, es lógico, según sus presuposiciones. Su problema es moral y la Biblia es muy clara. 2. El análisis crítico niega el hecho de la caída moral y no ética, que significa intelectual de la mente, es decir, que el hombre es caído moralmente, pero es caído no éticamente en su mente
contrario a Tomás de Aquino, que decía que no éticamente, intelectualmente el hombre no es caído, porque pensaba como Aristóteles, muy, muy peligroso, porque el profesor en la U y el no creyente tiene un problema, no solo problema moral, tiene un problema no ético. Su mente es caído. Así que su análisis va a estar equivocado. Y tercero, el análisis crítico académico ve al hombre como esencialmente racional en vez de ser esencialmente religioso. El hombre es religioso a partir de su fe. Razona a partir de su fe. Pero en el sentido bíblico es irracional. El hombre es más religioso que racional. ¿Cómo damos vuelta a la torta de lo que se nos ha enseñado? Aunque su racionalidad es según su postura religiosa, su compromiso último. El compromiso último del musulmán, del hindú, del indígena, de Nietzsche o cualquier grupo determina lo que es racional y lo que es irracional. Este tipo de análisis significa pararse sobre un fundamento intelectual anticristiano. Si nosotros, al fundar una universidad cristiana, permitimos este tipo de análisis, vamos a acabar siendo como Harvard, como Princeton, como Oxford, como Cambridge, como Yale, como todos los demás. Al rato están acampados poniendo sus tiendas poco a poco hacia Sodoma, como fue Lot. Pero hay un análisis sistemática bíblica cristiana. Esta imagen es de un breaker. Y estoy jugando con el inglés de la palabra covenant breaker. El cristiano es o guarda pacto o quiebra pacto. Si quiebra el pacto, el breaker se dispara y ya el fluido del poder de Dios queda cortado. Somos criaturas y por lo tanto nunca autónomos o objetivos. 2. La caída del hombre ha nublado la mente y la ha torcido. Aún en el hombre redimido, y eso es muy importante que nosotros los cristianos lo mantenemos, el único escape es, y esto oro muy a menudo, lo que enseña Van Til aquí, que es pensar los pensamientos de Dios después de Él. Nuestra oración, nuestra meta es pensar los pensamientos de Dios después de Él. El conocimiento válido que logra el impío será sacado fuera de contexto y dado una interpretación extraña o rara. Encontré esta cita que me llamó la atención del gran científico cristiano Kepler, que decía: la ciencia es el proceso de pensar los pensamientos de Dios después de él. ¿Será que Van Til lo aprendió de Kepler? Entonces Kepler, a hacer su ciencia, buscaba
el creador, porque el creador tenía que pensar y razonar para hacer lo que hizo. Entonces, al razonar, Kepler buscaba que Dios, por su espíritu y su palabra y su ciencia, le ayudara a pensar los pensamientos de Dios después de él. Entonces, el análisis cristiano afirmará que hay presuposiciones religiosas que gobiernan la vida y la mente del hombre, y la fe de un hombre va a condicionar su vida y pensamiento. Y últimamente, con un grupo de hombres, esta fe que condiciona su vida y pensamiento resultará en un orden social o del reino de Dios o la ciudad contaminada de Jericó, de Atenas, de las ciudades contaminadas del mundo de hoy. Veamos el proceso gráficamente y vamos a terminar esta sección con esto para salir al receso. Las presuposiciones religiosas, fe fundamental, impactan todo el proceso del análisis cristiano. Entonces, hablamos del análisis crítico académico versus el análisis bíblico cristiano, que parte de fe, y de la fe determina el método, y el método pedagógico está relacionado a la fe, y la fe determina el método. No es trivial el punto de partida que los académicos y en la pedagogía del mundo, su fe determina su pedagogía, y su pedagogía, aun si no hablan de su fe, con solo seguir su pedagogía, vas a acabar en el campamento del enemigo, como hacen casi todas las universidades y seminarios bíblicos que empiezan bíblicamente. Y su pensamiento y su vida y todo, y nota que es circular, porque razonar en círculos, uno es que el cristiano que empieza en Dios tiene que razonar en círculos, pero no círculos viciosos. El mundano razona en círculos viciosos. El cristiano parte de Dios y termina en Dios. Dios es alfa, Dios es autor, Cristo es autor, Él es camino y es omega, principio y fin. Todo va en un sistema orgánico, sistemático, que llamamos la teología sistemática. Son las 8:05, entonces vamos a salir aquí por nuestro receso de 5 minutos. Voy a parar la grabación. Enten- Entonces, continuamos con el pensamiento sobre el seminario académico bíblico, el problema del análisis crítico. A pelear con los enemigos de la fe presuponen que los problemas intelectuales que tienen los incrédulos, cuando su problema real es religiosa y moral. Muy importante cuando estamos involucrados también en un pleito o un debate de apologética, que en el fondo el problema de aquel que tiene
supuestamente un problema intelectual con creer en Dios. En el fondo es un problema moral. Pero los problemas intelectuales son asuntos de desarrollo, oiga, entendimiento, crecimiento y resolución del problema dentro del marco de una fe o compromiso último. Como ellos tienen un compromiso último que no es Dios, claro que sí tienen un problema intelectual porque no calza Dios dentro de su sistema. Pero la presencia del hombre dentro de esta fe es asunto moral y religioso. Es decir, si el hombre que tiene estos problemas como Richard Dawkins o Sam Harris, etc., su problema dice que es un problema de lógica e intelectualidad cuando es en realidad el hecho de que están donde están por un asunto moral y religioso. Es religioso porque tiene que ver con su compromiso último y la religión siempre tiene que ver con un compromiso último. Una vez, mi amado hermano, que usted entiende esto, cambia todo en los debates y en nuestro pensamiento. Y somos más difíciles de neutralizar con este tipo de armadura. Ahora hay otro problema. He creado quizá un neologismo, consulté con un hombre bien versado en gramática y caímos en esta palabra, la eclesialización de toda la Biblia. Esto es un problema grave y el error de los pastores y las iglesias locales, su sistema la demanda, su sistema la cultiva, su sistema la multiplica con la plantación de más iglesias de la misma clase. Al rato tenemos una iglesia irrelevante para la vida diaria del hombre común. ¿Por qué? Porque hemos tomado la Biblia y hemos hecho los pastores y muchos cristianos un proceso de sistemática que no es sistemática, sino es la eclesialización de toda la Biblia. Grave y mortal problema para la Gran Comisión y grave y mortal problema para la reconstrucción de la civilización cristiana y el reino de Dios. Me llama mucho la atención de este arte de Francisco Goya, porque el arte muchas veces es una crítica y aquí tenemos la famosa, esta famosa pintura del fusilamiento, creo que es del 2 de mayo, algo así. Y el problema detrás es que Goya está criticando la iglesia en esta injusticia de fusilamiento, porque detrás en la oscuridad está la iglesia. La acción está aquí, pero detrás Goya está criticando la iglesia. Los pastores, quiéralo o no, hacen que la Biblia sea básicamente para la iglesia institucional, el instituto eclesial y nada más. Se trata de doctrinas sobre mi salvación personal, pero la Biblia no habla de la economía.
recuerdo que hablé 5 años con los pastores de San José hablando, pastores, tengo un mensaje para ustedes sobre economía bíblica. Ah, sí, hermano Randy, algún día vamos a invitarles sobre esto. Al final, cuando colapsó la economía en 2008, me invitaron, pero ya era tarde. Y hubiera sido profeta en la iglesia sobre la economía, pero hablé después de los hechos porque no les interesaba para nada la economía. La ley tampoco les interesa. La política es ilícita. La educación, la medicina, como vimos en COVID, la ecología y las artes, no tiene que ver porque la eclesiación, que ni lo puedo decir, hace que la iglesia quede irrelevante para los problemas de la vida cotidiana. La razón de este gravísimo error es la falta de pensar sistemáticamente sobre las escrituras. ¿Qué es el tema de hoy? La necesidad de una teología sistemática. El sistema de pensamiento bíblico debe tocar e informar todas las áreas de vida y pensamiento humano. Claro, la Biblia no habla de la física cuántica, pero hay principios que tocan fundamentos de todas las ciencias. Ahí está el fusilamiento y ahí usted puede ver Goya, Francisco Goya, me gusta su pintura del Colazo y esta pintura también muy importante por su crítica. En mi opinión es una crítica porque detrás en el fondo, en la oscuridad irrelevante está la iglesia. Entonces la eclesiación de la Biblia. Además, cuando falta la sistemática, no se desarrolla un vacío. Lo que pasa es que otra sistemática la reemplaza. O sea, no es que cuando negamos o no pensamos sistemáticamente sobre la Biblia, que no va a haber una sistemática. No, va a haber, pero va a ser la sistemática ajena a la Biblia que va a empezar a dominar. Así en las iglesias muchos ministros nunca predican todo el consejo de Dios. O si lo hacen de manera